Le doy la bienvenida a Ezequiel, que es el gerente de operaciones de CIT Comunicaciones. Así que bueno, Ezequiel, cuando quieras comenzamos con el webinar. Bueno, gracias, Sil. Buenos días a todos. Gracias por participar del webinar. Hoy vamos a hablar de chatbots, chatbots de diferente tipo. Vamos a hacer un breve repaso de ventajas, desventajas de los chatbots tradicionales, estos chatbots que funcionan con menús de opciones, y después rápidamente vamos a pasar a ver los que utilizan inteligencia artificial. Vamos a ver ventajas y desventajas de diferentes tipos de motores de IA, los que utilizan la inteligencia artificial generativa versus los que utilizan inteligencia artificial clásica. Y después ya vamos a ver casos de uso funcionando sobre el canal de WhatsApp para ver las bondades que nos brindan esta tecnología, la inteligencia artificial generativa, para poder comunicarnos con nuestros clientes. Vamos a comenzar hablando de los chatbots clásicos basados en menú de opciones, árbol de decisiones. Estos chatbots que tienen una analogía importante con los IVRs telefónicos, donde uno llama a un 0800, ingresa la opción que necesita y a partir de ahí empieza a navegar por un menú de opciones. Estos chatbots son simples de utilizar, son prácticos, sirven para consultas simples, consultas frecuentes que tengamos que realizar, e inclusive tienen la posibilidad de implementar integraciones para acceder a los sistemas de la empresa. Estos chatbots tienen unas cuantas ventajas, entre ellas, como decíamos, son simples, son fáciles de usar, son muy eficientes para procesos repetitivos. Por ejemplo, si yo quiero resolver consultas de clientes que quieren acceder a información, como puede ser el saldo de una cuenta, podemos implementarlo fácilmente mediante una opción de menú que sea consulta de saldo, nos integramos con un sistema, damos la información del saldo y podemos resolver la consulta que tenía el usuario. Son muy simples de implementar. Esto se refiere a lo que es el tiempo de configuración y al costo inicial, que es un tema que no es menor. Un chatbot de estas características típicamente se puede implementar con algunas decenas de horas de trabajo, inclusive en algunos casos un poco menos. Tienen desventajas. Hay ocasiones, según el tipo de implementación y el tipo de empresa, en que pueden resultar un poco frustrantes. Más de una vez nos habrá pasado que nos comunicamos con un chatbot y nos la pasamos navegando por diferentes opciones, estamos buscando cómo realizar alguna consulta en particular, nos cuesta, perdemos tiempo, muchas veces está un poco oculta la opción para poder hablar con un agente humano y ahí es donde decimos, bueno, nos cansamos y terminamos llamando, por ejemplo, a un 0800. Por otro lado, este tipo de soluciones son estructuradas, ¿no? O sea, uno se comunica, tiene un menú de opciones, ingresa una opción, continúa con otro menú. Todo sigue un flujo de trabajo sumamente estructurado. La experiencia del usuario no es flexible, no pueden resolver consultas complejas. Ya vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos con consultas complejas, pero yo puedo, por ejemplo, resolver alguna consulta típica, integrarme para acceder a un dato del usuario, pero cuando esa consulta tiene cierta complejidad es más difícil de resolver con esta tecnología. Y por otro lado, no comprenden lenguaje natural. ¿A qué nos referimos con lenguaje natural? Que uno pueda escribir con texto libre y que comprenda lo que uno le está escribiendo, que tenga esa capacidad. Acá no, acá vamos a poder ingresar un número, una letra, una palabra, presionar un botón, pero no le vamos a poder escribir un texto y que interprete lo que estamos queriendo decir. Después tenemos los chatbots con inteligencia artificial no generativa, también podemos llamar con la IA clásica, que es la inteligencia artificial que se viene utilizando hace ya varios años.
en donde se utiliza lo que se denomina el procesamiento del lenguaje natural. Ya esta tecnología permite comprender textos, procesar ese lenguaje y generar respuestas acordes al texto recibido. Ya empiezan a entender con ciertas limitaciones, pero permite al usuario brindar una solución en la cual el usuario escribe la consulta y del otro lado hay un motor de inteligencia artificial que la va a interpretar. Ahora bien, esta interpretación requiere de un entrenamiento exhaustivo. Es una inteligencia artificial que está basada en reglas, en un aprendizaje supervisado, nos va a permitir interactuar de una manera fluida, pero tenemos que hablar ahora de las desventajas de esta inteligencia artificial. Acá una de las grandes desventajas es que todo el contenido sobre el cual se va a basar para responder va a estar basado en datos preexistentes. Nosotros, como configuradores de estas soluciones, vamos a tener que nutrir al chatbot de datos, también información. Y solo va a poder hablar de esa información de acuerdo a lo que tuvimos en cuenta al momento del entrenamiento. Ejemplo, nosotros queremos que el chatbot detecte intenciones. Queremos que detecte que el usuario quería consultar, por ejemplo, por disponibilidad de un vuelo. Por poner un ejemplo cualquiera. Para detectar que esa intención se refiere a disponibilidad de vuelos, tenemos que nutrirlo de datos, decirle cuáles son las frases que van a ser disparadoras para detectar esa intención. Y ahí aparece una métrica que es la eficiencia en la detección de esas intenciones. Y esto va a tener que ver mucho con la cantidad de frases, palabras, datos que nosotros le pasamos para que se dé cuenta de lo que quiere hacer, de lo que quiere consultar el usuario. Esto implica costos elevados de implementación y de entrenamiento, ajustes continuos. Este tipo de implementaciones no terminan el día del arranque, sino que hay una configuración previa, hay un día de puesta en marcha, se publica el número del chatbot y a partir de ahí hay que continuar trabajando. Hay que monitorear cómo venimos con la tasa de detección de intenciones. Si vemos que hay que realizar ajustes, tenemos que leer conversaciones y generar nuevos datos para decir cuáles son, por ejemplo, las frases o los disparadores de una intención en particular. Hay un tema no menor, que es que para poder realizar bien este trabajo, es necesario realizar un trabajo en equipo entre la empresa proveedora de la solución tecnológica y también personal de la empresa, que son los que conocen las reglas de negocio. Entonces ya tenemos que contratar servicios profesionales de la empresa que implementa la solución y aparte hay que dedicar horas hombre de personal de la empresa. Esto hace que estos costos sean elevados. Se obtienen muy buenos resultados, pero hay que trabajar mucho para terminar de ajustar el chatbot y que quede disponible como para tener una tasa elevada de detección de intenciones. Después tenemos los que denominamos chatbots generativos, estos chatbots que utilizan la inteligencia artificial generativa, que la gran mayoría de nosotros en algún momento hemos utilizado. Al comienzo seguramente la mayoría con ChatGPT, después con Meta AI, que utiliza Llama, está la versión Llama 3, están las soluciones de Google. Hay muchos motores de inteligencia artificial generativa que se están utilizando, que funcionan muy bien. Cada uno tendrá alguna fortaleza, alguna debilidad, pero la realidad es que para un chatbot de una empresa, todos son muy buenos motores que se pueden llegar a aplicar. Acá empiezan a cambiar algunos conceptos relacionados con lo que era la inteligencia artificial no generativa. Ahora los datos se pueden agregar luego del entrenamiento del motor. Nosotros podemos preentrenar lo que ya vamos a ver, que es un asistente virtual con información que no estaba disponible en el momento en que se entrenó este motor de inteligencia artificial.
El motor tiene mucha información, muchos datos, sabe, o sea, a eso nos referimos que ya de base arrancamos con que tiene una base de conocimiento importante. No tenemos que andar explicándole demasiadas cosas para que pueda interpretar textos. Nosotros lo que vamos a hacer es entrenarlo en la temática de nuestro negocio. Este tipo de soluciones tienen un Perdón, procesamiento. Sí, perdón, Ezequiel, que te interrumpa. Hay una pregunta que están levantando la mano Mariel Matieto, así que le voy a permitir hablar un segundo. Vamos a dale. contestar algunas preguntas para que no nos extendamos en el tiempo. Así que bueno, en este caso está Fernando. Te voy a permitir hablar Fernando Laviña y estaba Mariel. Ahí está. Hola, Fernando. Levantaste la mano, así que te habilité para si querés hacer una pregunta, querés usar el chat o querés directamente hablar. Estamos ahí. Cualquier cosa, por favor, pregúntanos. Bueno, creo que no puede hablar o está, se permite hablar, pero bueno, no sé, Fernando, si podés hablar o nos querés escribir un... Ah, ok, acá pide, estamos en el chat. Bien, Dale, perfecto. gracias. Gracias. Bueno, Bueno, Ezequiel, continuamos y dale. después hacemos un momento de preguntas y todos podemos preguntar a Ezequiel si hay alguna duda y eso, y podemos ampliar. Bueno, continúa ese, gracias. Bárbaro, no es nada. Bueno, respecto de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, es avanzado, es increíble cómo comprenden el lenguaje natural. Cuando uno le escribe a un motor de inteligencia artificial generativa, entienden muy bien, entienden tan bien que ya esta tasa de eficiencia de detección de intenciones da tan elevada que llega un momento en que uno puede evaluar si es necesario medirlo, porque entienden, son muy inteligentes. Uno le escribe y como responde basado en el contexto, puede llegar a comprender inclusive cuando escribe mal. Por ejemplo, haciendo pruebas, yo con este tipo de chat muchas veces lo hago desde el celular y con el corrector muchas veces escribo mal. O sea, el corrector me cambia las palabras, quiero emplear abreviaturas, términos técnicos, me los cambia, pero termina entendiendo porque estos motores se basan en un contexto. Y esto es lo mismo que a veces vemos, no sé, en las redes sociales, algún meme donde aparece una palabra mal escrita que uno lo lee rápido y lo termina entendiendo. No sé, capaz aparece la foto de un chocolate y dice cholocate, está mal escrito. Y nosotros interpretamos por el contexto, por esa foto, de que está escrito chocolate, lo leemos rápido y leemos algo que no es realmente lo que está escrito. En este caso, estos asistentes virtuales que utilizan inteligencia artificial generativa se basan en un contexto, se basan en la información de la empresa, uno lo entrena y le dice, vas a actuar como si fueses un asistente de una empresa de productos y servicios que se dedica al desarrollo de software o lo que fuera, y lo nutre de datos. Estos son los servicios, por ejemplo, que presta la empresa, esta es la información que tenés disponible, y se basa en todo eso. Entonces, cuando uno le escribe, automáticamente se da cuenta de lo que uno le está preguntando porque uno le va a preguntar basado en el contexto de esa empresa. Las respuestas son muy coherentes, son creativas, aprenden, uno puede nutrir de información a estos asistentes para que vayan aprendiendo nuevas cosas a medida que pasa el tiempo, lo puede ir mejorando, agregándole más información, más datos de nuestro negocio. Dentro de este contexto que mencionaba, hay algo que es muy interesante, que es que el contexto no es solo del contexto del entrenamiento del asistente, sino también de la conversación en curso. Yo me comunico con un asistente, por ejemplo por WhatsApp, inicio la conversación y le digo, hola, soy Ezequiel, te quiero preguntar de tal producto, por ejemplo. Empieza la interacción.
estamos conversando, hay un ida y vuelta de textos. Después del décimo chat, por ejemplo, el décimo mensaje que le envío, si yo le pregunto cuál es mi nombre, lo recuerda, porque tiene el contexto de la conversación actual. Si yo inicio, por ejemplo, la conversación y le digo que estoy disconforme con el servicio que me están brindando y le digo que estoy enojado, toda la conversación va a tener en cuenta ese contexto. Me va a ir respondiendo sabiendo que yo estoy enojado. E inclusive lo puedo entrenar para decirle, si vos detectás dentro del contexto que la persona está enojada, intentá resolver el problema, intentá ofrecerle un descuento. Y si ves que no lográs que la persona cambie su actitud, inmediatamente podés transferir la comunicación a un agente humano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay momentos en que, por más que la tecnología funcione muy bien, hay ciertas situaciones en que conviene que la atención sea realizada por una persona. Otra característica importante de estos chatbots generativos es que son flexibles. ¿A qué nos referimos con flexibles? Uno lo puede entrenar para que siga ciertos pasos. Ahora, el usuario le puede cambiar ese orden. Ahora después vamos a ver sobre WhatsApp algunos ejemplos donde el usuario le altera el orden de una conversación. Está entrenado para seguir un orden y el usuario se lo cambia. Bueno, no son flexibles, se adapta al cambio que pide el usuario. Los tiempos de respuestas, el tiempo que tarda en resolver una consulta, este tipo de chatbots, es mucho más bajo que otros tipos de soluciones. Esto obviamente aumenta la satisfacción del cliente. Yo siempre digo lo mismo, si el chatbot resuelve rápido, el usuario va a estar conforme. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de un chatbot que no tiene inteligencia artificial, es horrible, no tiene emoji, es de una empresa de servicios públicos que cada tanto no me manda la factura y yo necesito la factura. Ahora, es sumamente eficiente. Yo le escribo al chatbot, tengo ahí una opción para ingresar la opción deseada que es descarga de factura, ingreso el dato de cliente que encima lo tengo en mi historial de WhatsApp, con lo cual hago un copiar-pegar, le pongo el código, me descargo la factura y en pocos segundos resolví lo que necesitaba. Siempre que reducimos los tiempos de respuesta, vamos a lograr que los clientes estén satisfechos. Tengamos en cuenta que hoy en día está de moda esto de la inmediatez. Queremos resolver todo ya, todo rápido. Entonces, si logramos que el chatbot resuelva rápido, vamos a aumentar la satisfacción de los clientes. Y otra característica importante es que ahora estos chatbots de inteligencia artificial generativa pueden manejar conversaciones complejas. Ya no es simplemente resolver una necesidad básica del usuario e interpretar el texto. Ahora vamos a poder manejar conversaciones mucho más complejas de las que se podían manejar con otros motores de inteligencia artificial. Eso, cuando veamos los casos de uso de WhatsApp, va a quedar mucho más claro. Después tenemos los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales incorporan a todas las capacidades que ya vimos, la capacidad de implementar automatizaciones, integrarse a los sistemas de la empresa, de manera tal de poder resolver muchas gestiones que en algunos casos requerían de asistencia humana. Muchas de las tareas que antes, por la complejidad que tenían que ser transferidas a una persona, ahora las va a poder resolver lo que se denomina un asistente virtual. Un asistente que tiene la capacidad de interactuar con texto libre, con procesamiento de lenguaje natural, se va a poder conectar mediante una integración a los sistemas de la empresa y va a poder resolver diferentes necesidades. Una consulta de saldo, brindar turnos, emitir presupuestos, lo que necesite resolver la empresa. Obviamente esto, como decíamos antes, aumenta la satisfacción de los clientes y reduce mucho la carga de trabajo de los agentes humanos. Estos agentes que
muchas veces tienen muy poco tiempo para dedicarle a cada conversación, ahora van a recibir un flujo menor de comunicaciones por hora. Van a tener más tiempo para dedicarle a las comunicaciones que reciban, van a poder atender mejor a los clientes e inclusive tal vez empezar a realizar otros tipos de tareas, ya que las tareas repetitivas se las vamos a pasar al asistente virtual. Le vamos a pasar al agente humano solo aquellas comunicaciones que no pueda resolver este asistente. Las consultas complejas también las va a poder manejar. Muchas consultas que antes solo podía resolver el humano, va a poder también resolverlas el asistente virtual, obviamente teniendo en cuenta lo que haga falta dentro del entrenamiento que tenemos que hacer a este asistente. Integraciones, soportamos las integraciones que sea, siempre cualquier plataforma de estas características tiene la posibilidad de integrarse con el software del cliente, por ejemplo, para gestionar turnos, tramitar bajas de tarjeta, para reservar vuelos, para emitir información. Capaz un cliente se conecta, quiere saber en qué estado está un determinado pedido, una determinada gestión o un reclamo, nos conectamos al software de la empresa y le brindamos al usuario la información correspondiente. Ahí sí tenemos una pregunta, ¿no? Antes de continuar. Sí, ahí tenemos una pregunta. Acá nos preguntan cómo entrenar la inteligencia artificial para respuestas que implican la consulta a diversas plataformas. En el caso de esta persona, son fichas médicas, autorizaciones, etcétera, que atienden a situaciones específicas de salud de un afiliado. ¿Quién define los datos de ingreso y las respuestas de salida? Esa es la consulta que nos están dejando acá por el chat. Bien, bueno, hay diferentes formas de resolverlo. Una, por ejemplo, es, si es, estoy pensando en voz alta, ¿no? Información relacionada a un diagnóstico en particular, podemos nutrir de información a estos asistentes y decirle, si el afiliado tiene tal patología, vos le vas a dar información que sale de este documento y ese documento va a tener la información correspondiente. ¿De dónde sacamos la información de ese afiliado? Nos conectamos al sistema de la empresa de salud, le decimos, me contactó esta persona que tiene este número de afiliado o este documento, este número de teléfono, en síntesis, algún dato que podamos recolectar con el chatbot, nos conectamos al sistema, el sistema nos devuelve información y basado en esos datos es que le vamos a brindar la información que está solicitando. En el caso de que no esté esa información, le podemos decir que lo vamos a transferir a un agente humano para que continúe con la consulta. Siempre la información va a depender de que se haya tenido en cuenta el momento del entrenamiento, ¿no? Tenemos que nutrirlo de la información, ese es un paso clave. Entender todo lo que tenemos que pasarle al asistente para que pueda poder resolver ese tipo de consultas. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de la tecnología que está disponible en la plataforma Orion Contact Center desarrollada por CIT. La plataforma Orion para los chatbots utiliza inteligencia artificial generativa, está integrada con OpenAI, esto es ChatGPT. La mayoría de nosotros alguna vez hemos utilizado este motor, que tiene diferentes modelos. Actualmente soportamos los modelos 3.5, 4 y 4o. La diferencia entre los modelos, por decirlo rápidamente, podemos decir que el 4o es más inteligente que el 3.5, por ejemplo. ¿Y por qué utilizar el 3.5 y no el 4o en algunas situaciones? Y a veces por costo. Pero todo esto tiene una dinámica, va muy rápido, donde van cambiando. Ya tenemos un modelo nuevo, el 4o Mini, que lo estamos probando, en donde los costos bajan sustancialmente y no va a tener sentido hablar de 3.5 a futuro. Todo esto permanentemente ChatGPT implementa cambios y nosotros nos vamos adaptando a esos cambios de manera tal de poder brindar a los clientes los modelos más convenientes basados en la capacidad de resolver diferentes requerimientos y teniendo en cuenta los costos asociados, obviamente.
Con esta tecnología se puede configurar chatbots conversacionales, chatbots que conversan, que interpretan muy bien las consultas que reciben por parte de los usuarios, y asistentes virtuales. Estos asistentes que se integran con software de terceros, con aplicaciones de software que tenga la empresa. Como decían recién, por ejemplo, con el software de una empresa del rubro de salud, al cual yo le puedo pasar datos de un afiliado y me puede devolver información de ese paciente. Dentro del desarrollo que llevó a cabo CIT, se tomó una decisión, que es no vamos a permitirle a OpenAI acceder directamente al software de nuestros clientes. Se puede, la tecnología lo permite, pero CIT tomó esta decisión por diferentes motivos. Una es para asegurarnos la validación de todos los datos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta de saldo para un banco, tengo cierta información que recolectar. Habrá, por ejemplo, datos con una determinada cantidad de dígitos, de caracteres, y si bien el asistente puede estar entrenado para validar esa información, el 100% de efectividad lo vamos a tener cuando nosotros tenemos un control estricto de todas esas validaciones. Después hay otro punto importante, que es la privacidad de los datos y la seguridad. Nosotros no queremos que OpenAI acceda directamente a los sistemas de nuestros clientes. Seguramente muchos clientes no permitan que desde afuera se pueda acceder a sus sistemas, porque si llega a aparecer una vulnerabilidad, podrían recibir un ataque que no sea proveniente de OpenAI. Entonces lo realizamos con una aplicación nuestra. Y según la criticidad de la implementación, la privacidad, los datos, podemos inclusive hacer correr este módulo de software desarrollado por CIT de manera local, on-premise en el cliente. Si el cliente lo prefiere, podrá estar en la nube. Puede estar en la nube mediante VPN con un enlace segurizado, puede estar full cloud, se adapta a las necesidades de cada cliente. Este punto es importante. Recién, por ejemplo, hacían una pregunta relacionada con el área de salud. Todos sabemos que en salud la privacidad de los datos es muy importante, no se puede filtrar información al mundo exterior. Por eso es que tener un control estricto en los datos que se manejan es clave. Ahora vamos a hablar de funcionalidades avanzadas que se pueden tener en bots implementados con inteligencia artificial generativa. Funcionalidades que también existían en otros motores de inteligencia artificial, pero que hoy en día la tecnología hace que sea más económico y mucho más rápido de implementar. Un avance son los voicebots con inteligencia artificial generativa. Acá ya dejamos de hablar del chatbot, dejamos de hablar de conversaciones de texto, por ejemplo, a través del canal de WhatsApp, de un web chat de redes sociales, sino que hablamos del canal telefónico. Un voicebot se monta sobre el canal telefónico, entonces uno puede, por ejemplo, llamar a un 0800 para hacer una consulta a una empresa, y cuando atiende el 0800, en vez de decirnos ingrese 1 para tal opción o ingrese 2 para tal otra, nos va a decir cuál es su consulta y nosotros vamos a hablar, vamos a charlar con un asistente virtual que tiene la capacidad de interpretar lo que le decimos y de vocalizar esas respuestas. Lo que nosotros le decimos se va a terminar transcribiendo a texto y se lo enviamos al motor de inteligencia artificial. Ese motor va a generar un texto de respuesta que después nosotros lo vamos a poder vocalizar para poder ser escuchado por el usuario. Otra funcionalidad avanzada que existe ya hace un tiempo, pero que ahora es mucho más sencilla de implementar, es lo que es el análisis de imágenes, computer vision, que también se puede utilizar en ciertos tipos de chat. Esto depende obviamente de la industria donde uno lo aplica. Por ejemplo, volviendo al caso de antes, al ejemplo de medicina,
Nosotros podríamos, por ejemplo, brindar turnos médicos y según el tipo de estudio, supongamos un estudio caro, podemos llegar a querer validar la orden médica. Nosotros al usuario le podemos preguntar qué estudio se quiere hacer, pero ¿cuántas veces pasa en un centro de diagnóstico que cae el usuario para hacerse una resonancia y resulta que está mal confeccionada la orden médica, que resulta que la fecha venció, cuando pidió el turno todavía no estaba vencida y para el día en que terminó yendo el turno ya estaba vencida o faltaba un dato? En esos casos, el usuario, cuando está chateando con estos chatbots con IA generativa, puede recibir un pedido por parte del asistente virtual en donde le dicen que le envíen la imagen de la orden médica, que le saque una foto y que la envíe. Después, el motor de inteligencia artificial va a tener la capacidad de analizar la imagen, interpretarla, fijarse si para la fecha en que tiene el turno para la resonancia va a estar vencida la orden, si el diagnóstico es correcto, si falta algún dato, si están los datos completos de la prepaga, etc. Lo mismo aplica a otros rubros, por ejemplo, en el rubro de seguros, si hay un siniestro, un accidente y una persona tuvo un problema con el auto y llama al seguro, podemos detectar en la imagen, por ejemplo, si el vehículo tiene daños importantes. Si hay daños importantes, podemos priorizar esa comunicación y en vez de interactuar con el asistente, enviarla con máxima prioridad inmediatamente a un agente humano, porque capaz hay riesgo de vida y rápidamente tenemos que actuar para poder recibir ese requerimiento. También tenemos lo que es recepción de audios. Uno con un chatbot puede escribir texto libre, pero la tecnología también permite enviar audios. Hay personas que muchas veces preferimos mandar audios en vez de escribir. Se puede enviar un audio, ese audio se transcribe a texto y se envía al motor de inteligencia artificial generativa. Ahora vamos a hablar de las consideraciones a tener en cuenta para implementar este tipo de proyectos, porque seguramente muchos de los que están escuchando estarán pensando, bueno, estaría buenísimo, me gustaría innovar en mi empresa, me encantaría atender con inteligencia artificial generativa, y muchas veces recibimos consultas de clientes, en algunos casos nos dicen, yo tengo que resolver esto, esto y esto, y recibimos un requerimiento muy completo con exactamente qué es lo que necesitan resolver. También hay casos que dicen, yo quiero tener inteligencia artificial generativa, quiero demostrar a mis clientes innovación. Y ahí le preguntamos, bueno, ¿y qué caso de uso vas a resolver? ¿Qué tenés que hacer? Y capaz no lo saben. Lo que quieren es tener esta tecnología porque es moderna, porque está buena, porque todo el mundo le gusta y porque quieren ver innovación en la atención al cliente. Ahí a veces yo digo que aplica la frase, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, en esos casos tenemos que acompañar al área usuaria de estas empresas y empezar a relevar. ¿Qué caso de uso vamos a resolver? Todo. Bueno, no vamos a resolver todo, vamos a ir de a poco. ¿Qué es lo que te genera más dolor? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que le quitan mucho tiempo a los agentes humanos? Y ahí empezamos a ver los casos de uso que vamos a atacar en la primera etapa. Después viene la información de entrenamiento. Vamos a responder acerca de productos y servicios. Bueno, ¿tenés la información de esos productos y servicios disponible? Porque nosotros tenemos que entrenar al asistente, le tenemos que explicar lo que tiene que hacer. Imaginémonos que en vez de un asistente virtual basado en inteligencia artificial, fuese una persona. Para explicarle a la persona cómo resolver esas necesidades, nosotros le tenemos que dar información. ¿Se lo contamos o se lo damos por escrito? La diferencia es que al asistente virtual no se lo podemos contar, se lo tenemos que dar por escrito. Entonces comienza la fase de relevamiento. Nos pasan archivos con datos, PDFs, textos e idealmente conversaciones de ejemplo. Muchas empresas ya tienen la capacidad de atención por WhatsApp, más allá de si es a través de una plataforma o con un número de WhatsApp y atienden con un WhatsApp web, pero ahí tenemos conversaciones que resuelven problemas.
Ahí tenemos información muy interesante para explicarle a este asistente cómo puede resolver una conversación con un requerimiento puntual. Entonces le decimos, si te piden información de tal producto, podés basarte en estas conversaciones. No va a responder con un copy-paste de los textos de las conversaciones, va a aprender de esa conversación y va a actuar en consecuencia, va a responder de manera coherente con el contexto de la nueva conversación que está manteniendo. Después hay diferentes estrategias que se pueden analizar para bajar costos, ver si el chatbot es 100% conversacional, si se combina con un árbol de decisiones, si tiene integraciones o no con software, el estilo, queremos que el asistente sea formal o queremos que sea informal. Queremos que tenga emojis, es libre de generar los emojis o nosotros le vamos a decir, si te preguntan por tal cosa, vas a usar este emoji en particular. Y se lo podemos definir inclusive. Podemos decirle que solo use emojis si el usuario le envía emojis. Todo ese tipo de detalles son parte del entrenamiento. Y a partir de ahí se arma un proyecto, un Gantt, se definen etapas, hitos, se dice, bueno, vamos en la primera etapa a resolver este caso de uso, con o sin integración. Después se puede de última agregar la integración o continuar con otro caso de uso. Y acá es donde aplica la frase paso a paso. Si hay muchos casos de uso a resolver, idealmente conviene plantear un proyecto por etapas. Se implementa un caso de uso, se monitorea, se mejora lo que haya que monitorear y luego se comienza con un nuevo caso de uso. Antes hablamos de resolución de requerimientos complejos. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Ya vimos que hay un uso básico, interpretar lenguaje natural, que está buenísimo, poder conversar con texto libre, que entienda, eso genera una fluidez que está bárbara. Pero aparte, se puede utilizar la inteligencia artificial para generar problemas más complejos. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo usar la inteligencia artificial solo para interpretar texto y para generar nuevo texto. Está bárbaro, sirve y es muy útil. Pero aparte, puedo aplicar la inteligencia artificial para resolver problemas complejos que antes requerían de una persona, de un agente humano. Ahora la IA tiene la capacidad de, a partir de los datos que surjan de la conversación, tomar decisiones. Ya no solo interactúa con texto procesando el lenguaje natural, sino que aparte la capacidad de la IA le permite resolver otros tipos de problemáticas. Esto genera experiencias muy buenas para el usuario. Si yo, como usuario, le planteo a un asistente virtual un problema complejo y me lo resuelve rápido, es muy probable que ese termine siendo mi canal de comunicación de preferencia con la empresa, porque veo que cada vez que le planteo un problema, por más que sea complejo, me lo resuelve rápido. Para esto vamos a ver un caso de uso de turnos médicos. Vemos acá, esto es la grabación de un video de un asistente virtual que ofrece turnos para 3 prácticas diferentes: laboratorio, radiografías y para aplicarse vacunas. Este caso de uso está integrado con Google Calendar para agendar automáticamente en el calendario de Google los turnos que se van brindando. Brindar un turno es algo fácil, se puede hacer mediante un IVR en el canal telefónico, un chatbot convencional. Uno ingresa la opción 1 de turnos, otra opción para laboratorio, le dice las opciones disponibles de fecha y hora, elige y se terminó. La complejidad acá aparece en el momento en que tenemos que combinar diferentes turnos. ¿Cuántas veces nos pasó que vamos al médico y nos llenan de estudios para hacer? La gran mayoría de las personas no nos gusta dedicarle demasiado tiempo a eso. Preferimos liquidarlo lo antes posible. Si yo me comunico con un chatbot convencional y le pido 3 turnos, tengo que verlos disponibles en cada uno, ver de hacerlos coincidir
Y ni hablar que si encima me dicen que el análisis de sangre es en ayuna y que para la vacuna tengo que haber comido algo al menos una hora antes, y ahí ya estamos hablando de un problema más complejo. Típicamente en las empresas lo que suele suceder es que ese tipo de necesidades no se pueden resolver con autogestión y que hay que transferir esa comunicación a un agente humano. Agente humano que va a estar chateando o hablando con esa persona durante un buen rato, promedio quizás entre 15 y 20 minutos, porque también para ese agente es todo un tema entrar al sistema de turnos, ver los de laboratorio, radiografía, vacunación, tener en cuenta el ayuno, desayunar para la vacuna, ver que todo combine con el día de preferencia del usuario y resolverlo en el menos tiempo posible. ¿Por qué? Porque el usuario dijo, idealmente quiero resolver esto en 2 horitas, no quiero estar medio día ahí adentro. Entonces acá, en este ejemplo, le contamos, acá tenemos texto libre, procesamiento de lenguaje natural, decimos que mandan a hacer estudio, me pide nombre y fecha, le doy solo el nombre y fíjense que se da cuenta que faltó la fecha. Y acá a continuación dice, bueno, indícame la fecha y ya que está le pide el próximo dato. O sea, está entrenado el asistente para recolectar información de nombre, fecha y estudio a realizar. Entonces lo va pidiendo de a poco, lo que no le pasamos lo recuerda, lo pide a continuación. Y acá le digo que me gustaría ir a una determinada fecha, que me tengo que hacer todos los estudios y que me encantaría hacer todo junto, el mismo día. Entonces ahí procesa la información, se conecta al software de turnos, pregunta los turnos disponibles para las 3 prácticas y acá muestra los horarios disponibles para laboratorio a partir de las 8 de la mañana, para radiografía y para las vacunas. Y me dice que podría ser todo junto, pero que recuerde ir en ayunas para el análisis de sangre, lo tengo que hacer en el laboratorio y que tengo que desayunar antes de vacunarme. Bueno, yo como usuario acá le digo, bueno, resolvelo vos, acomodalos a tu criterio, teniendo en cuenta el ayuno para el laboratorio y el desayuno previo a la vacuna. Acá la inteligencia artificial interpreta la necesidad del usuario, se fija los turnos disponibles, se fija este criterio referido con la necesidad de estar en ayunas y luego desayunar y automáticamente le da la solución al usuario. Entonces, en muy poquito tiempo le dice, podés venir la fecha que vos me pediste, vas a ir a las 8 de la mañana al laboratorio, dice que tenés que desayunar después del laboratorio, luego a las 9 se hace la radiografía y la vacuna se le aplica a las 10:30 de la mañana. Pregunta si necesita algo más y acá para molestarlo le pusimos que me gustaría saber si ese día hay pronóstico de lluvia. ¿Está bien? Lo sacamos del contexto. Este asistente obviamente está para dar turnos, ¿no? Para dar el pronóstico del tiempo. Entonces me responde, me dice que solo puede dar información de turnos médicos. Me dice, si querés saber el pronóstico, anda a buscarlo en alguna aplicación de clima o un sitio especializado. Y encima, cuando me despide, me dice que tengas un excelente día y ojalá que no llueva el día 25. O sea, no lo saqué de su contexto, en el sentido de que no salió a buscar el clima ni nada por el estilo, sino que me dijo, yo solo estoy para dar turnos, y bueno, y le agregó ahí este comentario como para cerrar la conversación de una manera agradable. Este es uno de los tantos ejemplos de asistentes virtuales que se pueden llegar a implementar. Ahora vamos a ver otros ejemplos de asistentes. Por una cuestión de tiempo, vamos a comenzar con algunos asistentes que tengo acá grabado en pruebas que estuvimos haciendo. Primero vamos a ver asistentes basados en la inteligencia artificial que no es generativa. Para entender bien esta diferencia en los conceptos, en la forma de interactuar, donde acá tenemos un bot que si bien brinda opciones, tiene la capacidad de recibir textos, frases. Entonces yo en vez de ir
a una opción en particular, como la D de documentación, le escribo un mensaje, le digo, quiero saber cómo renovar la documentación para ir a Europa. Bueno, algo entiende y me tira opciones de documentación. Ahora, yo para ir a Europa no necesito entrar a una opción de automotores, por ejemplo. Pero bueno, me tira diferentes opciones. Digo, bueno, pero ¿qué necesito para ir a Europa? Y acá fíjense, me dice, por favor, pasame una palabra clave. Ya acá no entiende. Acá necesita que el usuario le ingrese palabras de manera tal de poder brindarle la información necesaria. Acá es donde se ven las limitaciones en otros tipos de motores. Motores que son muy útiles, pero que no tienen la capacidad de interpretar el procesamiento natural como si lo tiene, o sea, tiene capacidad de procesar el lenguaje, pero no de la misma forma que se puede resolver con inteligencia artificial generativa. Otro ejemplo, menú de opciones, tenemos una bienvenida, le digo que quiero ir a la opción de licencias de conducir, me brinda información, digo que quiero una licencia por primera vez. Me dice, bueno, ¿querés renovar, reimprimir, otorgar o ampliar? Yo quiero primera vez, o sea, yo no quiero pasar por todo esto. Le digo, bueno, supongo que otorgamiento es para primera vez, es así, y acá yo lo mareé. Acá ya me pasó, hasta incluso me invita a hacer un curso de inteligencia artificial, o sea, acá es donde se ve la capacidad de interpretación de la intención del usuario. Acá no pudo interpretar correctamente la intención. Estos son dos ejemplos que no tienen IA generativa, y ahora vamos a ver algunos ejemplos que sí utilizan inteligencia artificial generativa. Vamos a arrancar con un asistente que simula ser parte de una empresa que se llama Protección Total Seguros, una empresa que emite pólizas y que tiene este asistente para colaborar en el proceso de emisión de presupuesto de pólizas de hogar. Los que alguna vez hemos contratado seguro de hogar sabemos que obviamente tenemos que brindar una determinada cantidad de información para que nos puedan presupuestar. Todo eso lleva cierto tiempo. Si lo tiene que resolver un agente humano, va a estar unos cuantos minutos relevando. Entonces, en este caso, el asistente colabora en ese proceso de relevamiento. Sigue una secuencia de pasos que es parte del entrenamiento. Le dijimos, vos tenés que relevar toda esta información y seguir este orden. Entonces arranca con nombre y edad. Le digo, hola, soy Hernán, tengo 38 años, quiero saber el costo para asegurar mí y le mando el emoji de una casa. Interpreta el emoji, es más, fíjense que me responde también de la misma forma con emoji. Me dice, ¿qué tipo de propiedad tenés? Casa, departamento, dúplex. Bueno, ya arrancamos ahí con el primer problema a resolver. El usuario vive en un PH, no sabe si entra como casa o como departamento. Esto en un chatbot tradicional termina en que se traba la comunicación acá y que el usuario tiene que pedir asistencia humana para que le explique si lo que tiene él es casa o departamento. Bueno, acá el asistente le explica, continúa la conversación, le pasan más datos, pide superficie, dice no tengo ni idea, no todo el mundo recuerda la cantidad de metros cuadrados de su casa. Dice, bueno, no importa. Ahora decime si tenés piscina o sistema de seguridad. O sea, el chatbot, con tal de presupuestar, dijo, bueno, ese dato no lo vamos a completar. Y acá el usuario le cambia el orden. Pará, momentito, le dice. ¿Te sirve el dato de orden de magnitud de la superficie? Ah, sí, podés pasarme un rango, listo. Le pasa el rango, o sea, el usuario le alteró el orden a seguir, porque acá ya estaba pidiendo los datos de piscina o sistema de seguridad, le cambia el orden, releva la superficie y se acuerda que le quedó pendiente relevar el dato de piscina o sistema de seguridad. Continúa la conversación, le cuenta que tiene reja, le pregunta si eso entra o no como sistema de seguridad, dormitorios, y le ofrece una cobertura adicional donde entra daños por agua. Bueno, el usuario pregunta, ¿qué es daños por agua? Le explica
Y acá algo interesante. El usuario le cuenta una anécdota. El usuario le cuenta al chatbot que una vez se quedó sin agua en la casa, dice que su mujer se olvidó de la canilla de la cocina abierta, encima le echa la culpa a la mujer, se fueron, la canilla quedó abierta, cuando vuelve el suministro de agua, se inunda la cocina, se le dañan unos muebles y pregunta si hubiese tenido póliza de seguro con daños por agua, si hubiese cubierto esos daños. Le está contando, este asistente interpreta eso, relaciona, obviamente en el entrenamiento no le dijimos que si un usuario se olvida la canilla abierta, ¿qué es lo que va a pasar? No, él sabe que si hay muebles que se dañan por agua, lo cubre. Entonces interpretó y pudo responder sin necesidad de transferir esta comunicación a un agente humano. Bueno, ahí continúa la conversación, pregunta si quiere póliza mensual, anual, preguntan si la anual tiene algún descuento. Y acá llega un punto que a mi criterio es muy interesante. Este asistente virtual le pasa un resumen de todo lo relevado al usuario. Esta información es muy rica. O sea, acá tenemos todo lo necesario para poder presupuestar y le pide una confirmación. Con esto ya tenemos todo para emitir la póliza. Le pide la confirmación y luego le pide una dirección de mail para poder enviarle, por ejemplo, el presupuesto. Le pasamos mal el mail, acá falló el alt Q, falló y en vez del arroba puso la letra Q. Se dio cuenta del error y en ningún momento yo le dije en el entrenamiento de este asistente cómo darse cuenta si una dirección de correo electrónico es válida. Lo sabe, porque ChatGPT, dentro de su conocimiento básico, sabe cómo tiene que estar conformada una cuenta de correo electrónico. El arroba, el punto, todo eso ya lo sabe. Se dio cuenta solo, se corrige, define la forma de pago y acá ya quedó todo. Toda la información, incluyendo el método de pago. Esto ahorró un montón de tiempo al agente humano, al usuario también. El usuario recibió respuestas y llegamos a un punto donde tenemos todo listo para emitir el presupuesto de esta póliza de seguro de hogar. Con esto podemos darnos vuelta, integrarnos, por ejemplo, a un sistema de emisión de presupuestos, pero puede ser también que la empresa no tenga esa integración disponible. Puede ser que el área usuaria de atención al cliente diga, yo quiero implementar esta solución, se acerca al área del sistema y capaz el sistema le dice, tengo la integración, pero tengo que adaptarla. El tema es que eso me va a llevar 3, 4 semanas, pero hasta dentro de 3, 4 meses no puedo comenzar porque estoy con otro proyecto. Bueno, si ese es el caso, se puede inclusive comenzar con una primera etapa en donde se releve todo esto y antes de hacer la integración que termina en que le mandamos el PDF por WhatsApp o por mail, una vez que relevó todo, tranquilamente el sistema podría abrir un ticket para que una persona, un agente del área de atención al cliente o bien de otro sector, genere el presupuesto manualmente y lo envíe, pero fíjense que esta persona ahora solo va a tener que cargar estos datos en el sistema, no tiene que relevar, le va a dedicar muy poquito tiempo a la emisión de este presupuesto. Bien, estos son casos de uso, ejemplos que les estoy mostrando dentro del historial. Vamos a ver ahora otro ya en vivo que tiene una dinámica diferente. Vamos a comenzar enviando un mensaje de texto. Para esto voy a utilizar la plataforma Orion desarrollada por CIT y vamos a enviar un mensaje, una plantilla de WhatsApp. En este caso se trata de un asistente del área de logística de la empresa. Vamos a simular que tenemos una empresa de rubro retail que vende tecnología, que alguien compró un producto, un iPhone, por ejemplo, a través de la página web, y
esa persona dijo que quería que le entreguen el producto tal día en tal franja horaria. Entonces le vamos a enviar el típico mensaje de recordatorio. En este caso, para que se entienda acá dentro del webinar, lo estoy haciendo manualmente. Obviamente esto en la práctica se hace con envíos masivos o bien con una integración directa desde el software de logística que envíe los mensajes el día previo sin necesidad de que una persona los envíe manualmente. Bueno, acá enviamos el mensaje. Este mensaje ahora va a ser recibido dentro de mi teléfono, de WhatsApp. Con este mensaje, en definitiva, lo que vamos a terminar haciendo es disparar la apertura del bot. O sea, nosotros vamos a tener un bot que se va a despertar cuando el usuario se contacte. ¿Está bien? El chatbot, en este caso, inicia con una comunicación saliente. Es una gran diferencia. Acá tenemos el mensaje que llegó. Fíjense. Acá el usuario recibe este mensaje de recordatorio. A diferencia de los otros ejemplos que eran comunicaciones iniciadas por el usuario, acá la empresa envía el recordatorio, el mensaje saliente. Cuando el usuario responda, va, como decimos en la jerga, va a despertar al bot con inteligencia artificial. Y me dice, mañana entre las 10 y las 11 vas a recibir tu iPhone en esta dirección y lo invita a reprogramar, a hacer algún reclamo o le ofrece ofertas. Entonces, le vamos a decir que al final no podemos. Sabes que no puedo. Tengo dentista y pregunta si puede reprogramar. Bueno, y acá nos quedamos viendo las opciones, ¿no? Y nos llama la atención, por ejemplo, que aparte de poder reprogramar, nos invita a ver ofertas del día. Fíjense que acá esta es la función principal del área de logística. ¿Está bien? Esta y si queremos algún reclamo, un problema con la entrega. Pero aparte, ya que estamos, de preguntas si quiere saber de ofertas. Le ponemos, quiero para el 24 de agosto de 10 a 12. Y le preguntamos por las ofertas, que son las ofertas del día. ¿Está bien? Entonces, acá vemos también que dentro de estas ofertas me dice que se puede agregar productos adicionales a la entrega. O sea que me ofrece información que me la va a poder entregar junto con el teléfono. Y acá se activa el cross-selling. Acá le va a enviar información de productos adicionales, en este caso accesorios, que están basados en sus preferencias de compra. No le ofreció una tostadora eléctrica ni un televisor. Si compró un teléfono, hay más probabilidades de que quiera sumar al pedido accesorios para ese teléfono. Bueno, le ofrece fundas, cargadores, auriculares para ese teléfono, le dice que no le van a cobrar otro pedido, que entregan todo junto y encima que le hacen un descuento y que lo va a terminar pagando con la misma tarjeta. Entonces le decimos, genial, justo me había olvidado del cargador. Agregar. Y ahí, mediante este cross-selling, agregamos productos a este envío. Aprovechamos este asistente virtual que utiliza inteligencia artificial generativa para no solo trabajar para el área de logística, sino también aprovechar y venderle algún producto adicional. Acá fíjense que el cargador estaba a 83.000 pesos, había un descuento y solo el asistente obviamente hace el cálculo, no tenemos que integrarnos ni nada, ese tipo de operaciones lo resuelve, le descuenta 8.300 pesos, lo carga en la tarjeta y finaliza la gestión. Bien, bueno, estos son los ejemplos que queríamos mostrar para que vean las bondades, las características que tienen este tipo de asistentes virtuales implementados con inteligencia artificial. Bueno, sí, tenemos algunas preguntas, ¿no?
Hola, sí, ¿cómo están? Gracias a todos por estar conectados. Espero que les haya resultado interesante todos estos casos de éxito. Son infinitos, así que si mostramos todos, tenemos mucha gente que tiene que hacer cosas, así que tratamos de ser lo más precisos posible. Hay una pregunta que dejó Javier, que se tenía que ir, no podía llegar al final, pero están sus compañeros escuchando, así que te voy a dejar dos consultas que él hizo. Dale. Bueno, saber de casos en los que se resuelve un caso de repartir turnos. Arrancan de una conversación con inteligencia artificial y pueda luego gestionar dicho turno en nuestro sistema de turnos en todo un lugar offline, o sea, en presencial. Y Eh, después, otro planteo, realizar con inteligencia artificial un agente que funcione como recepcionista en un lugar donde la gente asiste y requiere orientación, pero en formato presencial. Esos son los dos puntos que dejó Javier, a ver si les podía responder, que están los compañeros escuchando. Bien, perfecto. Bueno, el primer punto se resuelve simplemente con la integración con el sistema de turnos. El asistente, todo lo que haga, los turnos que brinde, van a impactar directamente en el sistema de turnos que tenga la empresa. De la misma forma en que si un empleado de la empresa carga un turno que lo está dando de manera presencial, telefónica o por WhatsApp, de la misma forma el asistente lo va a terminar cargando y va a impactar, o sea, va a bloquear el turno para esa persona. Y respecto de la segunda pregunta, en ese caso lo que se implementan son tótems, son estos equipos que tienen una pantalla en donde la persona puede hacer preguntas, interactuar y a partir de ahí obtener las respuestas necesarias. Hay empresas que lo tienen, la verdad desconozco si acá en Argentina hay, lo he visto en otros países, tótem para poder realizar consultas, por ejemplo, he visto en el local de venta de productos de tecnología. Yo lo he visto, son unos tótem de China que están en Chile, de un asistente virtual justamente de medicina que le toma la presión y eso, y tiene integrada inteligencia artificial, que se configura con una integración de estos software de atención omnicanal y se asocia todo por integraciones con el tótem. Genial, buenísimo. Después, ¿Hay bueno, alguna otra pregunta? tenemos varias preguntas, César, así que te voy pasando. Bueno, Dale. Amalia tiene una pregunta con respecto a la implementación de los bots. ¿Qué posibilidad hay de implementar esto en el análisis de emoción de conversaciones y análisis de distribución de agentes para la optimización de la atención basado en los datos que tiene registrada la empresa? Bien. Detección de emociones se puede implementar con inteligencia artificial generativa y se puede inclusive detectar la emoción en la misma conversación. Nosotros podemos, por ejemplo, a un chatbot, como parte del entrenamiento, decirle, si vos detectás que la persona está enojada, actúa de esta manera. Ofrecerle, como decía antes, por ejemplo, un descuento, decirle que lo lamentamos por su problema, le brindamos de alguna manera algún tipo de contención, se puede intentar una contención con el asistente virtual. La realidad es que cuando una persona está enojada, hay elevadas probabilidades de que sea necesario una atención humana para poder contenerlo mejor. Entonces, en ese caso se puede detectar la emoción, intentar o no resolver la situación con el asistente o bien inmediatamente transferirlo con máxima prioridad a un agente. Ok, ok. Bueno, gracias, Ceci. Acá tenemos varias preguntas. Acá hay una pregunta de Antonella. Si el chatbot tiene memoria, ¿arma un perfil de usuario en base a las conversaciones que ha tenido en el tiempo? Eh, a ver, se puede implementar, está bien, pero para eso lo que es más interesante es que esa retroalimentación surja mediante una integración. Que esa memoria, por ejemplo, no sea basada solamente en conversaciones previas, sino en el historial de esta persona, que tal vez pueda salir de un CRM, de un sistema de gestión de la empresa. O sea, no solo conversaciones, sino nutrirlo de más datos que podamos tener en los sistemas de la empresa. De esa Ok. forma se podría resolver. Digamos que es como un buyer persona, se puede hacer. Exacto.
Tenemos otra pregunta de Paramedic. ¿Cuánta cantidad de información podemos darle al asistente virtual? ¿Se puede entrenar todos los días? A ver, información se le puede dar, digamos, sinceramente, límites, no lo tengo de memoria, habría que buscarlo, pero se le puede cargar muchísima información. Hay un tema no menor, es que hay costos asociados con la cantidad de información que le pasamos. Entonces, ahí también hay que buscar una solución de equilibrio o bien implementar estrategias de manera tal de disminuir esos costos. Por ejemplo, yo le puedo pasar muchísima información y que toda esa información arme el contexto inicial de la conversación. Entonces, le pasé 20 PDFs con información, supongamos, y cada PDF tiene 20 páginas. Es un montón. Y cuando arranca la conversación, cuando el usuario se conecta y dice hola, se despierta el bot, agarra los 20 PDFs y dice, este es mi contexto. Yo voy a responder basado en todo esto. Ahí ya tenemos un costo de arranque. El costo inicial es importante porque le di un input de datos muy grande de entrada. Ahora bien, podemos buscar estrategias de manera tal de decir, yo quiero que haya mucha información, pero es muy probable que no necesite todo eso de entrada. Que primero tengamos que ver cuál es la intención. ¿Para qué se contacta conmigo? Por ejemplo, en el caso de Paramedic, tal vez para pedir, no sé, una ambulancia, un médico a domicilio. Bueno, seguramente si es un médico a domicilio y no es una urgencia con riesgo de vida, es posible que en vez de 20 documentos necesite uno solo. Entonces ahí tenemos una estrategia en donde bajamos mucho los costos. Yo detecto la intención, voy a otro asistente y ese otro asistente trabaja únicamente entrenado para ese tipo de requerimiento. Ok. Tenemos otra pregunta, gracias Ezequiel. Tenemos otra pregunta de Germán, que es, para un chatbot que responde sobre productos en base a un set de documentación técnica que va cambiando constantemente, ¿es necesario reentrenar el bot o simplemente agregar y modificar los PDF? El bot queda actualizado en minutos. A ver, se puede reentrenar y perdón, ahí me acordé que en la pregunta anterior también preguntaban algo por el estilo. Eh, se puede reentrenar, está bien. Hacerlo a diario no es lo más común, está bien. Si la empresa lo necesita, se puede implementar. Si la información es siempre similar en el sentido de que yo le actualizo documentación, pero el entrenamiento de base es siempre el mismo. ¿A qué me refiero con esto? Tengo un asistente virtual entrenado para dar información de productos y servicios. Y después la información de esos productos está organizada en archivos donde tengo un archivo por producto. Sí, no hay problema, le agrego nuevos archivos y solo lo voy alimentando con nuevos datos. Eso se puede hacer, no hay ningún problema. Ahí nuestra recomendación siempre es tener en cuenta las pruebas a realizar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno le cambia la información, se tiene que asegurar de que la interprete correctamente. Puede ser que ese documento tenga información que no sea muy entendible. Entonces, si yo le cargo información, nuestra recomendación es tener, por ejemplo, si es para el canal de WhatsApp, un número de pruebas, tener un asistente de testing y otro de producción. Lo cargamos en el de testing, hacemos los cambios, lo probamos, lo mejoramos. Por lo general, cuando uno cambia, alguna mejora suele detectar. Y una vez que está entrenado y funcionando, probado, ya todo listo para salir a producción, se hace un pequeño cambio o bien se le sube ese mismo documento al asistente de producción. Perfecto, tenemos una pregunta, acá tenemos varias, pero bueno, vamos respondiendo. De Bien. Anatema, ¿a qué otras herramientas se puede enlazar el bot? Surge la duda porque nosotros estuvimos mostrando nuestro software de Orión de atención omnicanal, entonces lo que necesitas saber si se puede enlazar a otras herramientas. Sí, se puede enlazar a diferentes plataformas de software mediante integraciones. Eh, del otro lado, esas plataformas de software externas a Orion
tienen que tener la capacidad de poder integrarse con soluciones externas. Muchas herramientas de software lo permiten. En el caso de que no lo permiten, lo que hay que hacer es ver si es posible adaptarla para poder integrarse. Orion se puede adaptar a diferentes tipos de integraciones, no es que es rígido y que del otro lado se tienen que adaptar a Orion. Orion se puede adaptar, simplemente del otro lado nos tienen que, por decirlo de alguna manera, abrir la puerta, decirnos, para poder acceder tenés que entrar de esta manera. Si no existe una manera de entrar desde afuera, ahí es donde tenemos que ver con el área de sistemas o con la gente que desarrolló esa solución de software, de qué manera nos pueden brindar los datos. Ok, gracias Ezequiel. Bueno, no sé si alguien más quiere una pregunta, es el momento de escribir y bueno, más que nada agradecer a todos por permanecer conectados. Es un tema que la verdad es muy importante, se viene en el futuro, así que tenemos que estar todos más o menos informados. Cualquier consulta, cualquier duda, nos pueden escribir. Yo ahí voy a dejar el mail de contacto, pueden solicitar alguna demo, hablar con alguien, con un asesor comercial para que le explique un poco más las funcionalidades, el alcance. Y bueno, estamos a disposición y esperamos verlo pronto en el próximo webinar. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Ezequiel, Diego y a todos los asistentes. Y bueno, le estoy dejando los contactos de CIT Comunicaciones para que puedan solicitar una demo o puedan conversar cualquier duda o inquietud que haya generado este webinar. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Bueno, gracias a todos por participar.